creo que es un personaje que ha sido bastante, que ha influido mucho en el desarrollo posterior de la industria. Y sorprendentemente, cuando yo empecé, me parecía que había poca información. Entonces empecé a investigar y a partir de ahí luego ya contacté con esta gente de la Historical Society of Retina y ya me encontré con que había más información y ya seguimos, ¿no? Entonces lo principal de Nagel es que al final él es el que diseña, el que patenta, el que pare lo que es el carrete que hemos conocido toda la vida, la patente suya en Alemania, y la cámara que iba a popularizarlo, claro. Entonces, aunque se usaba, ya hemos hablado esta mañana, que la Leica ya llevaba el carrete de 35 milímetros y antes también, y no es la primera cámara que llevaba 35 milímetros, estaba la Krauss Peggy, estaba la Contax y estaba la Leica. Cuando él lo saca, se populariza, y entonces eso es lo que acaba influyendo, y por eso vamos a hablar de él. Vale. Esto es lo que iba a hacer al principio, presentar la sociedad, la Historical Society of Retina Cameras. Entonces, estas son las publicaciones que se van sacando periódicamente. Entonces, hay volúmenes completos de cada uno de algunos modelos, incluso. Es una revista exclusivamente de eso. Y ellos pues, son los que se recorren a Alemania o a Estados Unidos visitando las unidades que pueden haber los museos, documentándolas, tratándolas. Entonces, su objetivo, lo dice en su web, es recopilar y difundir información histórica, veraz, completa y precisa sobre la Skoda Retina y sus accesorios. Entonces, se encontró con que lo que había publicado no era exacto y se repetían mitos. Uno se basaba en lo que había escrito el otro y dijo, la realidad y los documentos oficiales de Kodak. Y entre eso, me hago la base de datos y veo realmente lo que hay. Y por ahí es por donde va. Entonces, bueno, pues August Nagel nace al sur de Alemania, cerca de Stuttgart, a 40 kilómetros, es el mayor de 9 hermanos y desde el principio se orienta al mundo de la construcción mecánica. No es ingeniero, su familia no había ingenieros, no es una familia de clase alta, pero sí que se orienta hacia una maestría industrial en eso y con la idea de montar una empresa y establecerse por su cuenta lo antes posible. Más o menos a final también del 19, Kodak ya desembarca en Alemania como importador. Entonces aparece ahí simplemente como importador de los productos americanos para distribuirlos en Alemania. ¿Vale? En 1908, con su amigo Karl Drexler, funda Drexler y Nagel, la empresa Drexler y Nagel, en la que él ya está diseñando cámaras pequeñitas. Intenta que sean pequeñas. Esta de aquí pues tiene al final nada más que 1,5 centímetros. O sea, consigue hacer unas cámaras de fuelle que en 1,5 centímetros consigue plegarlas enteras y tiene bastante éxito. A ese modelo le llama Contessa. Entonces, ahí lo que comentábamos esta mañana de los nombres, ¿no? De la importancia de los nombres, pues resulta que Contessa aparece en 1908, es una creación de Nagel, el nombre lo buscan, y a partir de ahí, como luego todo lo que fue de Nagel aparece en Face Icon, la Contax Continua, otra vez la Contessa, todas esas pues vienen de una decisión tomada en 1908 cuando saca, y él mismo, como tiene mucho éxito, pues le cambia la empresa, le cambia el nombre a la empresa y el año siguiente ya funda Contessa Kameraberger. Entonces empieza en 1909 y ya con ideas de expansión. Entonces en 1913, ya un poco posterior, pues ya compran un edificio en Stuttgart, una fábrica con capacidad para 10 cientos de personas y ese edificio sigue existiendo y ha pertenecido a Face Icon hasta el año 72, que ya hasta que hablo yo que había cosas grandes. Entonces, desde Contessa Kameraberger empieza a sacar ya modelos y a él lo que le gustaba era estar en el taller de diseño, ¿no? Entonces empieza a sacar cámaras pequeñas, la primera Minox la saca él también, de hecho una camarita así, y ya la produce en esas fechas, saca la Duquesa, sigue puliendo la Contessa y le va muy bien, la verdad es que le va muy bien y empieza a funcionar bastante bien en Alemania de esos años, ¿no? En 1911 diseña una cámara para globo, la Atlanta, que es esta de aquí abajo. No había, daros cuenta que antes de la Guerra Mundial no había, la aviación no había tenido desarrollo. Entonces, la posibilidad de ver las cosas desde arriba eran desde un globo aerostático.
Entonces, a Nagel le interesa, hay fotos suyas montadas en el globo, él hacía las fotos desde el globo, y entonces diseña una cámara que permita hacer fotos desde el globo. Esta foto es suya, esto es Stuttgart, y ahí está su fábrica. Entonces, esta cámara también es un éxito, llega la Primera Guerra Mundial enseguida, y entonces, claro, pues militarmente es muy interesante poder tener capacidad de hacer fotos desde un globo aerostático. Cuando en 1918 escribe un libro que se llama así, La evolución de la cámara de mano. Esto es una reedición que hacen en los años 90 los del Club Daguerre, y este es el original. Entonces, este libro hace un repaso a toda la historia de la fotografía de la cámara de mano, desde que es un armatoste enorme hasta que ya es una cámara manual, qué es lo que pasa con la cámara manual, cómo empieza, analiza todo, los fuelles, los estandartes, los cuerpos, todo eso va analizando cada una de las partes muy metódicamente, y entonces eso sirve un poco como tesis doctoral para que la Universidad de Friburgo, en agosto del 18, le da un doctorado honoris causa en ciencias por la formación constructiva de la cámara fotográfica y los importantísimos inventos técnicos de guerra. Entonces, con 36 años, pues es doctor honoris causa, él que no es universitario. Entonces, eso lo tiene un poco a gala, en esa época además, con más, todavía con más importancia, y lo utiliza en todos sus títulos posteriores y tal, ¿no? Entonces, luego ya, después de la guerra, Alemania después de la guerra está como está, y en 1919 compra Nettel. Nettel era una empresa independiente que estaba también a 40 kilómetros al norte de Stuttgart. Tenía todas estas cámaras que hemos visto que tiene ahí Jesús, pues las de rulo, de obturador de plano focal enormes. Entonces, toda esa gama la incorpora directamente a su empresa, ¿no? Entonces, ya cambia el nombre, y en vez de ser Contessa Kamerawerke, pasa a ser Contessa Nettel. Y Contessa Nettel empieza en el año 19, con un catálogo amplísimo. Tiene desde las miniaturas hasta las enormes del rulo y todas las asociadas del rulo. Pero bueno, era una época compleja. Y en esa época compleja, pues ya en 1920 ya hay que ir mirando a otras empresas porque está la cosa complicada. Entonces, en el 20 ya hay conversaciones con ICA para coincidir en ciertas cosas y echarse una mano. Esta es una Icaret, que está clarísimo que es una Icaret, pero que aparece ya como ICA y como Contessa, ¿no? Es un reflejo de esa época de colaboración entre ICA y Contessa. Lo que pasaba es que ellos compraban las lentes a Carl Zeiss, pero tenían dificultades luego para acabar pagando, de manera que al final acaba entrando Carl Zeiss, acaba entrando en el accionariado de las empresas de cámaras, y poco a poco, pues en las acciones de las empresas iba teniendo presencia. Porque Zeiss no hacía cámaras, solo vendía lentes a todos, pero ellos no. Entonces, en el resto de las empresas les pasa lo mismo, ¿no? En el 25 aparece Leica, aparece ahí lo suelto. También en el 25, en Contessa Nettel, aparte de con ICA, ya hablan con Goetz. En diciembre también con Ernemann. Es una empresa grande, o sea, en 1926, en agosto, ya hay más de 1.500 empleados en 3 fábricas distintas que tienen, entre la de Nettel y todo. Y lo que pasa es que al final, en el 26, Zeiss Ikon ya tiene un 40% de Contessa Nettel. O sea, al final acaba entrando en el accionariado y de ICA tiene un 70%. Entonces, pues llega un momento en el que se ven abocados a crear una gran empresa de fotografía alemana, que es Zeiss Ikon. Carl Zeiss dice, bueno, montamos una empresa de cámaras, la montar una empresa distinta, agrupa todas las que ya conocéis, pues Contessa Nettel, Ernemann, Goetz, ICA, se convergen en una gran empresa, y Ogun Nagel pues está ahí metido, claro, en esa empresa. Negocia unas condiciones especiales para él, porque su empresa era grande e importante, decide no trasladarse a Dresde, donde están todos los demás. Él se queda en su edificio de Dornstrasse, se queda en Stuttgart con sus antiguos empleados y sacando sus productos allí, pero enseguida ve que eso no es lo que le va. O sea, él enseguida ve que él había estado luchando por tener su propia empresa, por trabajar independiente, por hacer sus cosas, y ahora es un empleado. Entonces no deja de ser un empleado. Hay diferentes, ¿por qué se peleó? ¿Por qué no salió bien? Diferentes versiones, ¿no? Hay algunas que dicen que desde Dresde los doctores en óptica que estaban en Zeiss pues le veían como, bueno, este es doctor, pero no es causa, este lo ha estudiado. Había fricciones personales posiblemente, y es verdad que él quería hacer lo que le daba la gana. Eso también ahí está. El hecho es que no aguanta y que en diciembre presenta ya la dimisión.
Entonces dice, no, yo aquí no sigo, me voy por mi cuenta. Entonces, FaceIcon contesta, te vas por tu cuenta, con la que estaba cayendo, bueno, le ponen problemas, le dejan salir, termina de firmar las condiciones en diciembre y el problema es que cuando se va con su hermano. Wilhelm era el hermano siguiente en el que él se apoyaba mucho técnicamente y pues deciden que se van los dos. Entonces los dos descabezan lo que es la fábrica que tiene FaceIcon en Stuttgart, pues se queda descabezada sin dirección técnica y ellos pues empiezan, que van a montar una empresa nueva, ¿no? Entonces, en el 28 a principios ya empiezan a buscar en el entorno de Stuttgart, él nunca contempla irse a Dresden, se busca una fábrica donde poder dar rienda suelta a su producción. Él tenía planes e ideas, pero le faltaba ver cómo, ¿no? Entonces localiza una antigua imprenta y su criterio era que tenía que ser que permitiera la expansión y que estuviera muy cerca de las vías de comunicación, porque él tenía claro que él iba a donde estaba, o sea que es una empresa nueva que sale de cero, pero él viene de dirigir una fábrica con 1.500 empleados y los cientos modelos en el catálogo. Entonces, no es una empresita que va a empezar poquito a poco, sino que él piensa que va a conseguirlo. Para conseguirlo, necesita obreros cualificados. ¿Dónde lo va a encontrar? Pues en la fábrica que tenía él con sus antiguos empleados. Entonces, habla con sus antiguos empleados y se lleva a lo mejor que tenían. Entonces, los FaceIcon ya se ponen de uñas, claro, o sea, ya directamente ya se ha ido, nos ha dejado esto, ha vuelto a sacar la pasta que ha necesitado, la ha sacado, se compra esta fábrica y nos descabeza todavía más técnicamente y empieza con 100 empleados. Empieza con 100 empleados, en abril se monta la empresa, la Nagel Fabrik für Feinmechanik, de mecánica de precisión, y desde el mismo momento habla con Carl Zeiss por las lentes y que quiero lentes vuestras TESA, porque hasta ese momento lo que había hecho eran sus modelos en todas las empresas que ha tenido, las mejores cámaras las equipaba con el TESA. Vale, pues resulta que claro, pues va y le dice a Carl Zeiss, necesito que me deis, compraros, y dice, joder, pues espérate que me lo voy a pensar, ¿no? Entonces, espérate que un momento, porque ya él machaconamente lo sigue pidiendo. Es que para poder vender mis productos necesito las lentes de Carl Zeiss, que FaceIcon es una cosa y Carl Zeiss es otra, pero no es tan así. Entonces, desde FaceIcon no ve muy claro esa operación de facilitarle la venta de las lentes. Él sigue insistiendo. O sea, hay un montón de cartas en los archivos de Zeiss con Nagel solicitando, quiero que me vendáis, quiero 1000, quiero no sé qué. No, pues este precio no te lo podemos dar, pues todo largas, pero ahí el roce, pues lógicamente, empresarial existe, ¿no? Saca el primer catálogo, que lo saca en abril, ha montado la fábrica y en verano ya tiene organizado la producción y en septiembre, octubre están los primeros catálogos. Estos son fotos del primer y segundo catálogo. Sale con 8 modelos, 4 cámaras de rollo y 4 cámaras de placa. Claro, nuevas, las ha parido de nuevo porque toda la producción anterior que tenía, todos sus inventos están en Zeiss. O sea, él ha vendido todo y ha vendido pues todos los diseños que tenía, todo eso. Empieza a hacer, diseña otras nuevas, pero no son las que ha dejado allí, que sorprendentemente siguen con los nombres que tenía él, siguen en paralelo, que le hacen la competencia, la Pocaret, que salía en completamente, pues sigue teniendo la FaceIcon. En octubre tenía esos más de 100 empleados y ya tenía 2.900 metros cuadrados de fábrica y dice en un artículo de periódico que se prevé que puede dar cabida a 300-350 personas trabajando, ¿no? En el mismo 28, a finales del 28. En el 28, en noviembre, las primeras naves ya llegan al mercado. O sea, ya se han vendido, llegan al mercado y su objetivo es internacionalizarlo inmediatamente, conseguir divisas, vender fuera, con lo cual vuelve a la estructura que tenía cuando estaba en Contesa Nettel. Vuelve a contactar con el importador inglés RF Hunter que le vendía los productos de Contesa Nettel, vuelve a hablar con el francés y llega a acuerdos con los diferentes importadores en diferentes países e inmediatamente es sorprendente cómo acaba de empezar y ya tiene venta en todos lados. Entonces esta es una mía que viene con el catálogo, o sea, con el folleto de instrucciones en italiano, y esta es de las 1000 y pico primeras. O sea, que, según empieza ya tiene hasta preparadas las tarjetas de garantía, están rotuladas en italiano, con todo, está todo preparado. Y se vende muy bien, empieza y se vende muy bien en todos los sitios.
en todas partes, empieza a funcionar muy bien. Es cierto que en toda la publicidad, todo esto que vemos aquí, esto está en español, esto es de la revista del Progreso Fotográfico, y ahí ya se comenta, o sea, se dice que el doctor Nagel, que era el de Contessa Nete, es que va a venir una fábrica nueva, ¿no? Entonces hay expectación, no es una empresa que empiece de cero, sino es alguien que ha tenido un peso importante en el mundo de la fotografía, que va a montar una fábrica, y en las noticias españolas se comenta. Pues igual que se comenta en España, pasa el resto en Europa. Estos son más notas comerciales en España, en revistas españolas, y ya veis que es que hasta en China, o sea, ya directamente hay catálogos de Shanghái. En los mercados extranjeros llega a acuerdos con los proveedores de lentes nacionales para, como no ha conseguido que Zeiss le venda nada, pues él tiene ya un acuerdo con Schneider, pero le falta todavía poder, bueno, pues entonces, bueno, vamos a hablar con gente de allí para poder venderlo. Entonces, en Gran Bretaña, pues vende con Meyer, ¿no? Pues equipa a sus cámaras para vender en Gran Bretaña, con Meyer. En Francia habla con los de Roussel, que venden dentro del catálogo Fotoplay, pues acaban vendiendo el modelo de Nagel, pero adaptado al mercado nacional con la lente del país, y sigue el Carl Zeiss sin venderles nada, ¿no? En verano del 29 saca la Bolenda 70, que ya es una cámara de rollo, pero autodesplegable, o sea, ya directamente clac, clac, sale en su posición, y solamente tienes que ajustar helicoidalmente además la distancia, y funciona muy bien. O sea, de este modelo se venden 10.000 ejemplares, o sea que no está mal para ser un productor, que todavía no estamos hablando del apoyo de Kodak, ¿no? Estas también las he traído. Esta es una Libret 79 que utiliza todos los formatos. Esta es formato 6:16, de esta no hay más de 1000, o sea que son minoritarias. Estas dos las he traído por la curiosidad de que las lentes son consecutivas, pues que después de dar muchas vueltas, y al final me han llegado dos con el número de serie seguidos. Estas son las primeras, las 65 son de las primeras. Luego ya en el 30 cambia el catálogo, mete más cosas, ya cambia los modelos. Todos estos que veis aquí ya son de despliegue automático, todas estas bolendas. Y en el 30 saca la Pupil. La Pupil es una cámara que sí que da un toque sobre la mesa de mira lo que hago, ¿no? Entonces consigue hacer una cámara muy chiquitita, con un obturador que va montado sobre una estructura helicoidal, que enfoca desde 70 centímetros. Entonces, lo de las fotos de retrato le parecía que había un mercado ahí, y ajusta para que desde 70 centímetros puedas enfocar. Y aquí ya ha conseguido que los de Leitz ya te vendan lentes. Entonces, pues como no ha conseguido lo de Carl Zeiss, pues bueno, ha conseguido que los de Leica sí que le vendan lentes. Entonces, equipa a un precio muy bueno la Pupil con las lentes de Leica, y tiene mucho éxito. De hecho, según las estimaciones de Retina, entre un tercio y la mitad de las Pupil existentes hoy en día vienen con lentes de Leitz, vienen con el Elmar. Aquí veis, esto es en España, el anuncio que preparan en España, y el precio es que la de Leitz era 155 y la estándar, el Sena normal, 140. Entonces, por muy poca diferencia, comprabas el de Leitz. Entonces se vendió muy bien. Y también llega a un acuerdo con Leica para que el telémetro lo ajusten para prepararlo para la Pupil. Entonces, el telémetro normal de Leica que todos habéis visto por ahí, los que son de Nagel tienen una N. Entonces, lo marcan en Leica con una N, y esos son los que van predeterminados para venderse con la Pupil. Ese acuerdo con Leitz le viene muy bien, y cada vez necesitan menos a Carl Zeiss porque se va vendiendo muy bien. Y luego pues eso continúa durante el 30, el 31, continúa con la internacionalización. Aquí veis el anuncio español. El anuncio español aquí lo distribuye Carlos Baum desde Barcelona, que al final de la guerra acaba siendo buscado por espía nazi, o sea, estaba en Barcelona funcionando a otras cosas aparte de vender cámaras, pero este es el RC Hunter, ¿no ves? Entonces va sacando en todo donde puede la internacionalización de las cosas. Este es con el importador francés.
la pupil en español. Aquí es donde os digo que también dice, todavía en el 31, dice el doctor Nagel que había sido el presidente de Contesa Nete. O sea, todavía, joder, daros cuenta que es este, o sea, que lo está haciendo es el doctor Nagel, ¿no? Esto es muy curioso, es una carta comercial que manda a Tel Aviv. O sea, que en el 31 pues hay una carta a Tel Aviv, a un distribuidor de allí, a ver si quieren un catálogo. Ese es el catálogo, el folleto en español, que le llama Las 5 cámaras sobresalientes de 1931. Y entonces aquí vende, aquí coloca la pupil, la arranca, que es una pupil más sencilla, en vez de ser con enfoque helicoidal, la lente es la que enfoca helicoidalmente, o sea que es más imprecisa, pero es más barata, ¿no? Y luego, dentro de las LEDs, pues algunos de los modelos sí que los equipa con Elmar también. Entonces, le pedí a los de Leica que me dieran información, que no tenemos información, digo, pero no me dais la fotocopia del libro. Sí, doy la fotocopia del libro, y entonces la fotocopia del libro, y es que está en blanco. O sea, todas las lentes que se distribuyen a partir de ese número no están en el libro de Leica hasta donde yo he llegado. He preguntado dónde he podido y tampoco han sabido darme mucho más. En los foros de Leica, digo, porque lo decía Fernando, que hay un mogollón de gente que sabe de Leica y todavía no he encontrado. Así que si alguien sabe algo de esto, pues fenomenal, que me lo diga y seguimos, ¿no? Y estas sí que son muy poquitas, o sea, muy poquitas. Esta lo que pasa es que es el tope de gama de las de placa de vídeo y entonces pues, algunas cuantas sí que las equipaba con el mar. En ese proceso nos hemos perdido que en el 27 Kodak desembarca otra vez en Alemania comprando una fábrica de película en Köpenick, en las afueras de Berlín, y empieza a producir película ya, pero desde Alemania. Entonces la produce allí, la vende allí y Kodak va a una expansión, también a una expansión, y Kodak se encuentra con que para vender en Alemania, que la gente de Alemania sabe que las cámaras son de calidad y que hay calidad alemana por ahí, no va a vender las Kodak que vendía en Estados Unidos. Entonces, pues piensa que necesita a alguien de Alemania. ¿Y quién estaba en Alemania? Pues Zeiss-Ikon, que era el gigante, y luego después, pues Nagel. Entonces, habla con Nagel, parece ser que a través de Deckel, de los obturadores, y le dice, habla con Nagel, se ponen de acuerdo y entonces llegan a un acuerdo por el cual August Nagel le vende la empresa a Kodak a cambio de dos cosas: que permanezca su nombre en el nombre de la nueva empresa y seguir al frente de todo. Él tiene ideas, tiene planes, necesita financiación para poder sacar cosas, pero él quiere seguir al frente de todo. Entonces, los de Kodak le dicen que perfecto, que adelante. En ese momento los de Cartel ya cambian su idea y dicen, ahora sí queremos venderle lentes. Y entonces cuando Nagel dice, bueno, pues ahora va a ser que en este momento no me viene bien. O sea, ahora mismo parece que no es imprescindible, ¿no? Entonces los de Cartel están preocupados porque ellos habían hablado incluso pensaban venderle una de las fábricas que tenían para hacer película a Kodak, que al final Kodak compra otra, había conversaciones con Kodak, claro, de repente se ven con que, joder, es que este tío que parecía que no iba a hacer mucho, es que al final se acaba de asociar con Kodak. Tenemos a Kodak en Alemania con la pasta de los americanos y nosotros estamos en los años 30 en Alemania. Entonces sigue la relación esta, pues continúa ahí un poquito y se forma la empresa y desde que empiezan hay un periodo de transición también. Por ejemplo, este anuncio español es curioso porque es Kodak, pero lo sigue distribuyendo Carlos Baum. Pues lo lógico es que una vez que sea Kodak se venda por Kodak. Pues no, porque tenía unos acuerdos con los importadores. Oye, es que durante 2 años el francés por lo visto se quejó mucho porque había hecho una inversión en calcular cosas sin preparar con Israel. ¿Y ahora qué? No, pues durante un par de años pues hay ese periodo de transición en el que, aunque sean cámaras Kodak, se fabrican en Alemania y las vende el importador anterior, pero son Kodak. Inmediatamente empiezan las obras de la fábrica. Estas son fotos de 1932, la antigua fábrica que os he enseñado, pues empieza ya a construir edificios más modernos porque él tiene claro que vamos a producir, o sea, aquí vamos a sacar otras cosas y vamos a sacar cosas interesantes, ¿no? En el 32, los de AGFA sacan un carrete ya universal, que esto lo he traducido y viene a decir como lo peor de manejar las Leica es el cargar en el cuarto oscuro las bobinas con la película de cine, ¿no? Y en la cámara también. Y claro, entonces estos de AGFA
Lo dicen, y aquí lo dicen. Nos gustan mucho las Leica, tal, no sé qué, pero no te preocupes, yo te doy el carrete ya precargado y daylight. O sea, lo puedes llevar por la calle, lo puedes cargar en la calle, porque como está ya preparado, no tienes que montarlo en el cuarto oscuro. Entonces, existe ya en el 32 un rollo universal. Lo que pasa es que no se populariza, entre otras cosas, porque tampoco la Leica era popular, o sea, la Leica era exclusiva, no era para el público normal y corriente. Entonces, pero bueno, ahí está. Algunos, en el 32, ¿no? En el 32, que algunos dicen, no, porque el primero que sacó fue Kodak. No, el primero realmente fue AFA. Lo que pasa es que no cuajó, este no fue el producto que cuajó el de Nagel después, porque vino acompañado de la retina. Pero este ya existía antes. De hecho, además, AFA en ese momento fabrica carretes para la Contax 1. Claro, igual que para la Leica, claro, porque la Contax sale en el 32. Claro. Entonces, la Contax sale justo en el 32. Claro, es que ese chasis es como el que conocemos actualmente. No. Ese es la patente de AFA, pero es un carrete universal que te cabe en la Leica y en la Contax. Varía para la Leica y para la Contax también. Hay un artículo Es que muy son bueno del distintos, Valentín Leica. sobre El chasis Leica es un poquito más. Es diferente. El que hace el estándar universal de que luego hace de Nagel. Y Alfa había hecho también los chasis Rapid Es que además... la Kodak, la Alfa Karat. Sí. Pero posterior, creo. La traducción es para la Leica. Habla de la nueva, el nuevo AFA Leica Patrón, está hecho para meterlo en la Leica. O sea, este es un carrete que hace daylight, que puedes llevarte por ahí, pero está pensado para la... Eso Valentín Samar tiene un artículo muy bueno analizando la longitud de los ejes, etcétera, etcétera, porque varían muy poquito, pero Es un poquito más alto, Es un el poquito chasis más- Leica además tiene claro. unos contactos abajo para que cuando tú cierras con la tapa, la compuerta se abre y así Sí, sí. puede ir. Claro, si solo sacas sin No eso, sé si No, porque además se ve la Leica línea. tiene- Y el Contax también tiene Porque el sistema social ligeramente parecido a la- un Sí, encaje y el abajo. chasis de Contax, el Sí. que hacía Seicon también es distinto, no es exactamente el de Bueno, voy más rápido. seguimos. En el 33 van sacando ya modelos ya autorizados por Kodak, ya para sus carretes de 620, van sacando muchos modelos. La 117 viene porque saca antes todos esos anteriores, o sea que es el número consecutivo al que llega después de eso. En el 33 se anuncia en Estados Unidos la creación del Panasonic y que dice que es posible sacar unas mejores imágenes desde un negativo pequeño. Seguramente todo eso, la aparición del Panasonic, hace que sea más interesante desarrollar un carrete universal para utilizar todo esto. Y entonces ya desde septiembre del 33 ya hay patentes del carrete universal, del Universal Patrón en Alemania, que son de Nagel, las patentes son de Nagel, desarrollando un carrete que sirva para todas las cámaras, que sirva para la Contax, que sirva para la Leica, para la retina que van a sacar y para la Krauss Peggy, que era la otra que había con carrete de 35. En el 33 de noviembre ya se están patentando piezas de la retina. La retina ya empieza a estar funcionando. En marzo se patenta el nombre retina. En abril ya se produce en Schneider la primera lente que va a ir en una retina. Y este es el 24 de junio el carrete, el Universal Patrone en Alemania. Y aquí este sí que vale para todo. Aquí te ponen los carretes, te ponen que vale para la Contax, para lo que va a ser la retina y para todo. Este es el carrete universal, que este es el que se acaba imponiendo. En Estados Unidos están haciendo otro aparte, están desarrollando otro, también para lo mismo, pero con unos ejes distintos, que no triunfa porque tiene demasiada ingeniería detrás. El que triunfa es este. Y el 11 de julio se pone en producción, en agosto se manda a los comercios y sale la retina. Y sale la retina con un precio de 75 marcos. Entonces, de repente estamos hablando de 200 y pico de la Leica y la Contax y de repente sale la retina a 75. Entonces, y Cuentas 400 marcos. pues imagínate. Entonces, acompañado de la existencia ya del carrete para poder desarrollarlo. Con lo cual, pues tiene un éxito rotundo, rotundo. Esto es en noviembre, que es cuando llega a España, estos son los anuncios españoles, desde noviembre del 34. Se lanza en el 34 en diciembre el carrete americano y la retina en Estados Unidos en diciembre. Y esto es lo que era la fábrica ya en el 34, o sea, cuando está ahí en plena producción de la retina. Desde el 34 empiezan a sacar modelos, funciona muy bien, o sea, se venden 29.600 retina 117, a los 8 meses se saca ya la 118, de la que se van a hacer 40.000,
Entonces, inmediatamente eso empieza a funcionar y hasta el final, hasta que llega la guerra, se han producido 370.000 retinas. Estos son lo que decíamos antes, los diferentes modelos que hay antes de la guerra. Entonces, las que están en azul oscuro son las que tienen telémetro y las otras son las normales. Saca las retinets que son más modestas, con un obturador más sencillo, con una lente más sencilla, para abaratar un poco el precio. El hecho es que todas tienen bastante éxito. Estos son todas las cámaras de preguerra, toda la retina de preguerra, desde el 34 hasta el 41, y esto es cómo identificarlas, cómo llamarlas cuando tenemos una encima delante que se parecen mucho, pues cómo saber qué modelo tienes. Esto sí que está en la web también, o sea, esto se puede descargar y se puede ver para saber realmente qué es lo que tienes, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de cámaras. Esta pues es francesa, con unas lentes francesas de Sombertiot. Esta es japonesa. Entonces las que se vendían en Japón, como el Xenon allí no se vendía, pues le hacen el engrave con un Kodak Anastimat para que se venda mejor. Esta es la 167, que es una mezcla de todo porque es justo la que se hace antes de la guerra, y entonces cogen lo que tenían y no pueden hacer la misma que hacían. Estas son las que hemos hablado de Tessar, que al final Kodak le dice, bueno, pero es que no podemos evitar el mercado, o sea, si hay gente que va a comprar retinas con Tessar, pues habrá que sacarlas. Y a regañadientes, pues hace algún pedido, pero se juramenta a sí mismo que en Alemania no. Entonces, las que conocemos de Tessar se han vendido o en Gran Bretaña, en Australia o en Suiza, pero no se han vendido ninguna en Alemania. Entonces, no hay muchas, hay muy poquitas, ¿no? Esta es una muy rara, la Retinet 147. Y luego yo acabo, mi interés como tal llega hasta la guerra y justo las de después, pero esto es de las de después, pues sería el pico de la creación de Nagel, que es la retina, la Big C, la 2C grande. Sí. Y a partir de aquí, pues rápidamente unas curiosidades que antes hemos estado hablando, pues resulta que, o sea, antes de esto, Nagel muere en el 43, no por la guerra, por una enfermedad hepática. En el 44 bombardean la fábrica, que queda bastante deteriorada. Llaman al hijo de Nagel, que estaba en el frente, y cuando se murió August, le llaman para que se haga cargo de la fábrica, se hace cargo de la fábrica y luego va a ser el que va a dirigir toda la empresa hasta los años 70. Y es el que saca todos los modelos de después, porque también la gestión posterior también está estupenda, pero yo no me centraba en eso, pues simplemente August Nagel, ¿no? Como curiosidad, en el 53 se llega a la cima del Everest. En la parte final solo suben Hillary y Tenzin, y las fotos famosas Tenzin en la cima. Esta foto está hecha con esta cámara, que es una 118, que es esto. Entonces, con esto es con lo que se subió Hillary, aquí metidito en el bolsillo, hasta el Everest. Y entonces, según dice él, porque tiene una conversación con David Jens por teléfono, antes de morir, evidentemente, y entonces le dice que no hay fotos suyas porque Tenzin no sabía utilizarlas, ¿no? Pero él sí que la utiliza. Y esa misma cámara le acompaña también al Polo Sur. O sea, es la misma que se lleva también al Polo Sur cuando Hillary va al Polo Sur. Esta cámara está en un museo de Nueva Zelanda, y la peculiaridad que tiene es que para poder liberar el rebobinado pide que le alarguen la patilla metálica, porque con los guantes no puede darle al cacharrito. Entonces aquí se ve el avance, ¿no? Y este es Hillary con la cámara y Hillary con la cámara. Luego Amelia Earhart también utiliza Nagel, o sea, cuando en su último viaje lleva dos. Viendo el listado de las cosas que lleva una caja con 24 rollos y lleva dos. Lleva una con el visor cromado, con el visor pintado, y otra con el visor cromado. Y bueno, pues está en algún punto del Pacífico, están estos dos modelos, ¿no? Y luego otra que es muy curioso, que es hasta donde llega, donde yo sé, que es según termina la guerra, termina en abril, llegan los soldados franceses, se llevan cámaras de las que estaban allí, al menos 20 unidades desaparecen, y la fábrica está pues como está. Entonces los americanos luego ya, como la fábrica era de propiedad de Kodak, pues los americanos favorecen, oye, pues poneros a currar, no, perfecto, pues vamos a intentarlo. Y Helmut Nagel, con los empleados, venga, vamos a hacer, ¿qué coño hacemos ahora con todo esto, no?
Bueno, pues no tenemos latón, no tenemos acero, no tenemos aluminio. Bueno, pues hemos estado durante toda la guerra fabricando bombas con acero. Pues sabemos utilizar el acero, sabemos plegarlo, sabemos un montón de cosas. Pues vamos a hacerlas de acero mientras podamos. Y entonces, esas primeras unidades de después de la guerra están hechas de acero. Entonces, claro, pesan mucho más, se identifican porque vas con el imán y vas poniendo el imán y se queda pegado a otras partes. Y claro, Schneider estaba destruido, la fábrica de Deckel de los Compur también, pero no pasaba nada porque habían comprado en el 39 pensando que la guerra iba a ir muy bien, porque en el 39 iba bien para Alemania, habían comprado muchas lentes y obturadores que para evitar el pillaje habían decidido, joder, esto nos lo van a acabar quitando, y se lo llevan a un búnker en Eisingen, en las afueras de Eisingen, que tenían los almacenes, y en ese búnker esconden, no sé si son 20.000 obturadores con lente ahí metiditos. Y entonces, cuando llega la producción de posguerra, dicen, eso lo tenemos ahí, lo que nos falta es hacer los cuerpos, y hacen los cuerpos como pueden. Entonces, los primeros números son de hierro, claro, tú coges una normal y coges una de ese periodo justo después, y es curioso, pesa mucho más, se ve, pero luego funcionan exactamente igual, se ve que la corrosión es mayor, porque están más deterioradas, o sea, esto, cuando las miras, pues las partes metálicas están más deterioradas de lo que estaban las otras, y esos son, pues, como a lo mejor 3.000 números más o menos, las 3.000 primeras, pero, y como necesitan divisas, pues esas cámaras se venden a través de un programa, el PX americano, que se vende a los soldados americanos desplazados en Europa. Entonces, lo más normal es que alguien que busque alguna de estas, que busque en Estados Unidos, porque normalmente el soldado estaba y acababa volviéndose a su casa y se llevaba. Entonces, como era destinado para eso, están en metros y con las grafías en inglés. Los pies pone feet y te ponen las distancias en pies y está destinado para ellos. Entonces, luego ya, o sea, a partir de ahí, ya empiezan a sacar de este mismo modelo, ya acceden a otros materiales y ya pues vuelve la producción normal y ya empieza otra etapa de la que yo ya no os voy a hablar y que con esto ya terminamos. O sea, que eso es lo que os puedo contar de este hoy.